Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoGenies y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. Existe un problema con los NFTs, te voy a estar mostrando en este video que las cosas no son como parecen, hay un problema con la descentralización en blockchain y tenemos que hablar sobre eso. Entonces en este video te voy a mostrar cómo funcionan los NFTs y cuál es el problema principal que existe hoy en día y te voy a mostrar algunas soluciones a las cuales podés empezar a ver ¿para qué? Para poder empezar a decidir mejor en qué proyectos te metes y en qué proyectos evitas. Y lo primero que te quiero comentar es que tenemos acá un tweet de Shane Manchun que dice OpenSea está abajo, está down. Twitter usa la API de OpenSea para cargar los NFTs, entonces la funcionalidad de Twitter hoy en día que integra los NFTs no funciona. ¿Qué significa esto? Primero hay que ir por partes. Twitter uno puede cargar su NFT como foto de perfil y queda verificado que es dueño de su foto de perfil, pero claro, utiliza la API de OpenSea, quiere decir se conecta a OpenSea para tratar de sacar los datos de ese NFT y mostrarlo en Twitter. Si OpenSea no funciona, entonces la funcionalidad de Twitter no funciona. Ahí ya tenés un problema de por sí, en donde se dice que un NFT es independiente de un servidor centralizado y en donde nosotros somos dueños de ese NFT y de esa imagen, pero la realidad es que cuando uno lo quiere utilizar en alguna plataforma centralizada, tiene este problema que si hay un servidor abajo dentro de toda la cadena donde se va pidiendo información, no puede acceder a la imagen de su NFT y esto es solo el principio. OpenSea, como te digo, es el marketplace más importante y más grande que existe hoy en día y es completamente centralizado. Ha tenido un montón de problemas a través del tiempo y uno de los más importantes es, por ejemplo, cuando hubo unos Bored Ape que fueron robados y OpenSea congeló esos NFTs para que no se puedan vender, los dueños no lo puedan vender. Entonces esto es bastante grave y tiene que ver con la educación acerca de cómo se está construyendo este espacio de NFT. ¿Por qué? Porque por un lado tenés este marketplace que es un monstruo en donde todo el mundo opera, yo también opero ahí, pero claro, hay que saber que es bastante centralizado, que congela las cuentas de los usuarios, va contra el ethos de la descentralización y de ser dueño real de tus NFTs. También hemos tenido noticias en el pasado de OpenSea en donde abusaba de su poder, un empleado de OpenSea aprovechó su cargo para revender un NFT. Sabía que había una colección que se iba a promocionar en la página principal de OpenSea. Como ves, en esta página hay algunos drops que se promocionan y ese usuario sabía. Entonces compró de antemano y ya los estaba vendiendo antes de que se promocionen. Eso es básicamente insider trading. Entonces es muy interesante que están pasando todas estas cosas que generalmente pasan con la Web 2 y con la centralización dentro de las plataformas y los marketplaces de NFTs. Y esto es por un lado. Si la solución de eso es que puede haber plataformas NFTs más descentralizadas en donde no tenga todo el poder una sola persona, sino que esté manejado por un token como una DAO, como por ejemplo LooksRare es otra plataforma bastante interesante que trata de descentralizar aún más todos los marketplaces. Pero acá también hay un artículo muy interesante que tiene que ver con todo lo de la Web 3, te lo voy a dejar, está en inglés, pero yo lo traduje una parte que es bastante interesante en donde esta persona hace un experimento, crea un NFT en la blockchain, pero claro, la imagen de la blockchain la pone en un servidor aparte. ¿Por qué? Porque las blockchains son muy buenas para guardar datos pequeños, ¿sí? Bueno, guardar texto, no mucho más. Si una imagen es demasiado grande y demasiado ineficiente para guardarlo en la blockchain, ahora vamos a ver que existen proyectos que la guardan en la blockchain, pero en general guardar una imagen no es lo ideal en la blockchain donde se mintea el NFT, entonces lo guardó en un servidor. ¿Qué es lo que pasó? Esta persona hizo que según de dónde venga la request de la imagen, si por ejemplo venía de OpenSea o se venía de Rarible o se venía de otra billetera, mostraba imágenes diferentes. Entonces acá te prueba que un NFT puede ser que tenga imágenes diferentes y no sea el mismo en todos los lugares si está manejado de esta manera. Por ejemplo, ¿cómo podés chequear esto? Bueno, podés chequearlo directamente, por ejemplo, si tenés un Bored Ape o cualquier colección en realidad, en OpenSea podés ir y fijarte directamente en la dirección y el token ID correspondiente. Si venís directamente también a el contrato del NFT, que lo puedes encontrar desde OpenSea, generalmente tienen una función para leer que es el token URI, que es la dirección en donde se encuentra la URL, ¿sí? La URL de la imagen. Entonces en este caso el token URI, ¿sí? Universal Resource Identifier,
le pasas el token ID, que es el token NFT en particular, y te va a dar una URL. Esta URL la podés chequear si es una web, va a decir HTTPS, quiere decir que va a apuntar generalmente a un servidor web, y entonces en ese caso se puede dar el caso de esta persona que creó sus NFTs, dependiendo de dónde vengas, va a ser algo diferente. Entonces si se cae ese servidor también es un problema. ¿Por qué? Porque no vas a tener acceso a la imagen. Sí, en la blockchain va a estar el identificador y vos vas a ser dueño de eso, pero vas a ser dueño de un número, básicamente, nada más. Ese número que está asociado con la imagen no va a ser accesible. Para eso es que también existe IPFS. Acá si vos encontrás que tu NFT, el token URI, apunta a un link de IPFS, es mejor que un servidor web. ¿Por qué? Porque IPFS es básicamente el sistema de distribución de archivos interplanetario, sirve para guardar archivos de manera más descentralizada y de hecho no es exactamente la mejor solución o la solución ideal, pero es mejor que un servidor centralizado. Bored Ape es un gran proyecto que utiliza IPFS en este caso y también utiliza un paso más de descentralización, que es Arweave, que es una blockchain para descentralizar todo el information storage, todo el almacenamiento de información, y es bastante interesante este proyecto. Tenemos video en nuestro canal educativo de 1 hora acerca de Arweave si querés entrar en detalle. Entonces Bored Ape utiliza también Arweave en conjunto para descentralizar aún más el acceso a la imagen, ¿sí? Y la permanencia de esa imagen a través del tiempo. Y te quiero comentar también que Bored Ape acaba de lanzar su token Ape, ¿sí? Un token RC20, hicieron un airdrop, entonces vos podés directamente venir a Femex si querés, que son partners del canal, y ya lo tienen incluido para empezar a tradear. Ahora está cayendo, entonces por ahí puede ser una buena opción de compra, no consejo financiero. Y acaban de anunciar también que van a lanzar un metaverso junto con CryptoPunks, y seguramente esta moneda va a poder ser utilizada dentro del metaverso. Con Femex, link en la descripción del video, podés ingresar y empezar a tradear. Y ahora te tengo que comentar también que existen estos servicios como por ejemplo Piñata, que la idea de esto es justamente crear links de IPFS para que haya una redundancia de la imagen, ¿sí? Que la imagen no solo esté en un servidor, sino que esté en varios lugares y pueda ser accedida mediante un identificador y no una URL. Esa es un poco la idea detrás de IPFS y Piñata, que utiliza IPFS por detrás, pero es un servicio mucho más enfocado a los NFTs. Y fíjate que Yuga Labs, que es el creador de los Bored Apes, utiliza Piñata. Bueno, Rarible, Autograph, Sorare también, que tenemos video en el canal, utilizan Piñata para sus NFTs. Entonces te quiero decir que hay un montón de servicios por detrás que están manejándose de esta manera, que es mejor que la parte web, pero no es 100% ideal. Acá te voy a dejar una página que se llama Check My NFT y te va a decir si tus NFTs están guardados on-chain o off-chain, y esa es la gran diferencia que existe hoy en día. On-chain quiere decir que los datos de la imagen están guardados en la blockchain y permanecen para siempre ahí, y es la situación ideal. Y los datos off-chain utilizan o un servidor o un nodo de IPFS o de Arweave, entonces hay que ver después cuál es cuál. Esta página te dice, poniendo el contrato y el token ID, si está guardado on-chain o off-chain. Muy interesante, te lo voy a dejar en la descripción del video. Y además de todo esto te tengo que comentar sobre los datos on-chain. Por ejemplo, CryptoPunks movió en un momento todos los punks a la blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tiene más ese link que apunta a un servidor afuera de la blockchain, sino que, como claro, los CryptoPunks son, como ves, bastante básicos en su imagen y son 24 por 24 píxeles, es muy fácil guardar esa información en la blockchain, no ocupa tanto espacio, son imágenes bastante básicas. Entonces no ocupan tanto espacio en la blockchain. Entonces, por ejemplo, CryptoPunk es un proyecto que está con sus datos on-chain, es más seguro, ¿sí? No depende de absolutamente nada más que la blockchain, y eso es algo más atractivo con respecto a la descentralización, porque ya nadie puede cortar el acceso a esa imagen. Mientras tengamos la blockchain se va a poder generar esa imagen. Lo mismo proyectos como Autoglyphs, que de nuevo ves que son imágenes bastante básicas y son un arte autogenerado en la blockchain de Ethereum y están completamente contenidos dentro de la blockchain y tienen que ver con todo lo que es el arte autogenerado, en donde se guarda un hash en la blockchain, se guarda algo específico y se corre ese hash, ¿sí? En un programita y se genera la imagen, y cada vez que se corre el mismo hash se genera la misma imagen. Existe otro proyecto que se llama Avastars también, que está orientado a arte generativo
y cada uno es una pieza única que tiene su arte y metadata guardado on-chain. Y de nuevo, esto es importante para los proyectos de NFTs y es algo que, en mi opinión personal, no consejo financiero, pero tenés que entender cuando estás evaluando NFTs y cuando estás mirando un proyecto o otro. Entonces esto es muy importante, saber la diferencia entre on-chain y off-chain de la metadata y de la imagen. Y después también tenés otros proyectos como Infin NFT que te permite crear NFTs directamente on-chain. Esto también me parece bastante interesante. Acá en la página explican exactamente cómo funciona y te lo voy a dejar en la descripción del video. Entonces acá tenés también el link de Artway para que puedas ir empezando a entender un poco más toda esta parte que no se habla y realmente es importante de entender para saber discernir que cuando operas en OpenSea estás operando en una plataforma centralizada y pueden llegar a pasar estos casos que son bastante extremos, pero tranquilamente pueden pasar dado la arquitectura y la tecnología que vimos hoy en día. Entonces tenés que saber todas estas cosas y para eso creamos la academia Shaynis Academy. Estamos lanzando nuestro primer curso y si a vos te interesa entender, si más allá de que en OpenSea se puede tradear NFTs y qué es un NFT y todo eso, sino que querés ir un paso más adelante, creamos esta academia para vos, para que puedas adentrarte en el mundo de las criptomonedas. Y el primer curso es un curso completo en donde vamos a fondo en todos los conceptos y vas a salir adelante del 95% de la gente en términos de conocimiento y muy cercano a poder conseguir un trabajo en cripto. Ese es nuestro objetivo, entonces creamos la academia con ese objetivo en particular. Espero que te haya gustado el video, dale like, compartí y nos vemos en la próxima.